Un verdadero deseo, en el corazón, que pica, que dice que seas lo que quieras ser. Esa picazón, ese deseo por el bien, es prueba de que Dios lo envió para que estés listo. Para indicar que es tuyo, ya lo tienes, reclámalo. Se puede disciplinar el deseo si puedes detenerte a preguntar de manera profunda qué deseas, qué es lo que te pica, qué tipo de situación te gustaría. La mayoría permite que su miedo al fracaso supere su deseo de tener éxito. Si tienes ese deseo ardiente en tu interior, sabrás cómo se siente si lo tienes. Solo necesitas avanzar con fuerza, bloquear la negatividad y todo lo demás que te rodea diciéndote que no puedes hacerlo. ¿Qué crees que estás destinado a hacer? ¿Qué talentos, destrezas, dones y habilidades posees para apoyar tu deseo de hacerlo? Literalmente podrías lograr cualquier cosa en tu vida si tienes ese enorme deseo de lograrlo. Te compartiré algo, a veces el deseo espera, un impulso. Espera que pase algo. ¿Quién sabe qué pueda ser? Una canción, la letra, una película, un diálogo, un seminario, un sermón, un libro, una experiencia de confrontación con un enemigo. Cualquiera que sea la experiencia será valiosa. Tienes que electrificar el deseo que tienes. Solo tú sabes lo que quieres, escúchame, solo tú sabes lo que eres capaz de hacer. Solo tú sabes con lo que sueñas, solo tú sabes cuál es el siguiente nivel. Si quieres ser lo que quieres ser lo que quieres, haz lo que quieres, pero tienes que tener un deseo. Tú contra ti. Debes saber que tienes que hacer que la oportunidad suceda, tienes que estar activo, tienes que estar hambriento, por eso tienes que tener el deseo de esforzarte. Tiene que venir de no hablar de advertencias, de tener ese deseo, sabiendo que tienes una oportunidad cada día que despiertas, que diario tienes la oportunidad de hacer que tus sueños se hagan realidad. Si dices que conseguir dinero es lo más importante, pasarás tu vida perdiendo el tiempo. Estarás haciendo cosas que no te gusta hacer para seguir viviendo. Seguirás haciendo cosas que no te gusta hacer, es estúpido. Mejor tener una vida corta llena de lo que te gusta hacer que una vida larga gastada de manera miserable. ¿Qué queremos sentir? ¿Qué nos llenaría? ¿Cuál es el significado detrás de este mundo? Comúnmente se dice que la raíz de la infelicidad humana es la sensación de que la vida no tiene sentido. Es muy frecuente, ya saben, no seguir nuestras ideas y deseos a través de la mayoría de las cosas que queremos con mucho fervor. Son cosas que solo hemos visto a medias. Nuestros ideales son frecuentes sugerencias. No las hacemos, no sabemos bien a qué nos referimos cuando pensamos en ello. Pero existe este sentido oscuro en el que sentimos que la vida debe tener significado. Un individuo siente que su vida equivale a algo cuando pertenece y encaja muy bien con algún grupo laboral. Siente que pertenece a un plan. Y esto también parece dar a la gente una sensación de gran satisfacción. ¿Por qué es ese un plan? Porque la comunión con otras personas da un sentido de significado. Se reduce quizás a otro sentido de significado. Me parece que hay un sentido en el que a menudo usamos la palabra significado, donde la palabra parece ser elegida con bastante naturalidad y sin embargo al mismo tiempo no es correcta. Por ejemplo, lo decimos en la música, que la sentimos significativa, cuando al mismo tiempo no queremos decir que expresa algún tipo particular de comprensión concreta de la emoción, y ciertamente no está imitando los ruidos de la naturaleza. Se siente significativo no porque signifique algo distinto a sí mismo, sino porque es tan satisfactorio como es. El hecho de que aún estás vivo en esta tierra a pesar de que ha sido desafiante y duro, donde te has sentido desanimado y sin inspiración para continuar. Dios tiene un plan. Crecerás a través de lo que vivas. No estés triste, agradece, no renuncies, no te quejes, crea, es lo que tenemos. Mientras tengamos aliento y esperanza en el corazón, rendirse no es una opción. Tú, yo, nosotros, sin importar cuál sea tu situación, tu tormento, tu lucha, tu trauma, tus abusos, tus heridas, tus cicatrices, no importa lo que sea, no eres producto de tu pasado, de tu entorno o situación actual. Siempre es un producto de cómo navegamos a través de nuestra tormenta. Todos queremos ser perfectos, es una ilusión que jamás pasará y es una excusa para retirarte y no intentar. Tu historia no está destinada a ser tu fortaleza, está destinada a ser tu combustible. No puedes ganar la guerra contra el mundo,
si no puedes contra tu propia mente. Ese sueño no te esperará ni dirá, tómate un respiro. Dirá, ven y atrápame. Hazlo si puedes. Tienes que bloquear todo el ruido a tu alrededor que te dice que no puedes hacerlo, solo cree que puedes. Dite a ti mismo, soy más que mis circunstancias, soy más que mis demonios. Soy genial y le daré mi regalo al mundo, porque esto es para lo que nací. Ve a buscarlo dulcemente, ve a buscarlo salvajemente, ve a hacerlo firmemente, ve a buscarlo. Si lo verás un gran avance, así que tendrás que estar de acuerdo con el proceso que se requiere. Lo único que debes hacer para ir a donde nunca antes has ido, para tener lo que nunca antes has tenido, es cambiar tu forma de pensar. Estás en el límite viendo a alguien más preguntándote cómo será cuando saltes sin siquiera saltar. Y estoy aquí para decirte, salta. Cree que puedes lograr conseguirlo, no te rindas así de fácil. Cualquier cosa que se te presente, tienes que estar preparado para aceptar el desafío y superarlo. Deja de pensar en lo negativo, deja de hablar de lo negativo, pregúntate cómo sería de increíble para ti. Mientras ese corazón bombee sangre, no estás muerto. Nadie ha puesto pétalos de rosa en tu caja, pero asegúrate de que cada respiración cuente para algo. Continúa persiguiendo un propósito. Todos tenemos uno. Cada uno de ustedes aquí nació no solo para existir, sino para experimentar la vida. Cada uno aquí nació para dejar sus huellas digitales en la historia. Todo lo que hice, lo que escuchaba de la boca de la gente que decía que era imposible, no se puede hacer, oh no. Imagina que pasas de ejecutivo en ejecutivo, de estudio a estudio, de un agente a otro, de gerente en gerente y todos dicen exactamente lo mismo. Eso no es muy alentador, ¿cierto? Pero ¿saben algo? No me importaba nada, porque creía que podía ser un protagonista. Creía que podía ser otro Clint Eastwood, u otro Burt Reynolds, u otro Warren Beatty, o lo que sea, algún personaje como lo de Charles Bronson. Creí que podría ser como ellos. Dije, hay suficiente espacio en ese lugar, destinado para eso. Miro hacia atrás y aprendo de lo que pasé en los deportes, en mi caso, en el culturismo. Todo trata del trabajo duro que le pones. Me dije a mí mismo, en el culturismo me ejercito 5 o 6 horas al día, ahora haré lo mismo actuando. Así que cada que alguien me decía que no podría, yo oía, sí se puede. Cuando decían que no, escuchaba que sí. Y cuando decían es imposible, escuchaba es posible. Porque soy un fuerte creyente. Seré el indicado, me dije a mí mismo que lo haría y se los mostraré. Tal vez nunca antes se ha hecho. Es perfecto para mí. Pero lo haré y no escucharé a los detractores. Las personas me preguntaban, cuando me veían en el gimnasio en mis días de pumping, me decían, ¿por qué trabajas tan duro? 5 o 6 horas al día y siempre tienes una sonrisa en tu rostro. Los otros están trabajando tan duro como tú y se ve la amargura en su cara. ¿Por qué? Le respondía a la gente todo el tiempo, porque yo estoy apuntando hacia el oro. Frente a mí está el título de Mr. Universo. Así que cada repetición que hacía me acercaba un poco más a poder hacer que esta visión se hiciera realidad. Cada repetición que hacía, cada pesa que levantaba me acercaba un paso más a convertir ese objetivo en realidad. Así que no podía esperar para hacer otra sentadilla de 500 libras, para levantar pesas de 500 libras, para hacer otras 2000 repeticiones de abdominales. No podía esperar para el próximo ejercicio. Por solo media hora de posar y el tipo de cosas que tienes que hacer cuando eres un campeón. El mismo cuerpo que dijeron nunca se podrá vender porque no es el momento adecuado. Años después estuve haciendo Conan el Bárbaro y fue el número 1 en taquilla cuando salió, en el verano del 82. Piensa en esto, el director dijo que si yo no hubiera tenido ese cuerpo, habríamos tenido que construirlo. Quiero decir, piénsalo, al final no solo visualizo mi ejercicio, realmente levantar un trofeo sobre mi cabeza, eso es en lo que pensaba. Con la edad de 20, fui a Londres con 20 años, gané el concurso de Mr. Universo como el más joven de todos los tiempos. Y fue porque tenía un objetivo, porque yo creí. Ella sabía todo de mí, conocía todos mis pecadillos. La gente las llama imperfecciones, pero no lo son, son lo mejor. No eres perfecto, amigo mío, ahórrate el suspenso. Esa amiga tuya tampoco lo es. La cuestión aquí es si son perfectos el uno para el otro. Eso es lo esencial. No decimos elevándose al amor. Hay en él la idea de caer.
que es tomar un gran riesgo, es una condición que hay en la vida. Ves que toda la vida es un acto de fe. En el momento en el que das un paso, lo haces con fe porque no sabes qué es lo que habrá bajo tus pies. Emprender un viaje es un acto de fe. Cualquier tipo de compromiso en una relación es un acto de fe. Es decidir a cuál te entregarás. Esto es lo más poderoso que se puede hacer, entregarse. Verás, el amor es un acto de entrega a otra persona. Es abandono total. Me entrego a ti. Eso es bastante loco porque estás dejando que las cosas se salgan de control. Si trabajas con luz, ella se ocupará del resto. Tú la traes y eso quita la oscuridad. Eso es amor. El amor es en última instancia luz. Cuando sientes amor, sientes que hay una ligereza en tu interior. Es una verdad fundamental. El amor es la fuerza más poderosa del mundo. Saludaré hoy con amor en mi corazón. Saludaré hoy con amor en mi corazón y superaré el mal. El amor propio es la cura del odio. No me amo hasta que me digas que me amas. No me agrado hasta que me digas que te gusto. La mayoría corre por ahí, vacíos. No tienen sentido propio. No tienen amor propio, y cuando hablo de eso no tiene nada que ver con dinero, celebridades, cosas materialistas y todo lo que probablemente pase por tu mente negativa. Me amo independientemente de que me ames. Antes de poder amar a alguien sin importar sus creencias religiosas, políticas o su estado económico, seas cuales sean esas cosas, no solo debes agradarles, sino también debes amarte y enamorarte locamente de ti. Éramos dos personas totalmente separadas, en dos viajes completamente separados. Mi felicidad era mi responsabilidad. Decidimos que encontraríamos en privado nuestra alegría individual por separado. Y luego nos íbamos a presentar a la relación el uno al otro ya felices. Pon la responsabilidad de tu felicidad en ti mismo. Invertí demasiado, invertí mucho para renunciar. Hice sacrificios para rendirme. Pagué mucho, me paré ante tus padres y dije hasta que la muerte nos separe. Si te vas no me dejarás por teléfono o por escrito. Me mirarás a la cara y dirás que te irás después de traerte rosas. Una de las peores frases creadas fue "tienes que ver para creer". Es una frase creada por cínicos con mentes pequeñas que no tienen esperanza de que las cosas mejoren. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si todos creyeran que esto es cierto? No tendríamos coches, ni aviones, ni luz en la oscuridad. Nunca tendríamos computadoras o celulares. Nunca escalaríamos montañas, batearíamos récords o iríamos a la luna. Yo solía creer esta basura. La gente lo hace completamente al revés. Nada se puede lograr o concebir hasta que primero lo creas. No hay que verlo primero. Si hay algo que quieres hacer con tu vida, esa cosa en lo profundo te susurrará día y noche que siempre será una idea hasta que elijas creer que es posible. Tienes que creerlo tanto que pienses que ya sucedió. Tienes que caminar como si estuviera ahí, hablar como si estuviera ahí, creer que está ahí. La gente pensará que estás enojado, te mirarán y pensarán que estás loco. Te dirán algo que no te gustará, no es posible, es arriesgado, no deberías hacerlo. Ten cuidado, quédate con lo que sabes, con lo que haces. Tú sigue tus sueños, ellos tienen que ver para creerlo. Tú necesitas creerlo para verlo. Estaba en un momento difícil, un chico de 19 años en camino, ganaba 27 libras al día. Podría haber elegido concentrarme en todos los problemas, en el dolor. En su lugar decidí cambiar mis pensamientos. Decidí decir que ya era suficiente y centrarme en la forma de cambiarlos. Es fácil decir, intentaré eso mañana, o lo haré mañana. Un día me pondré en forma, un día le diré a ese alguien cómo me siento, un día empezaré ese negocio, algún día dejaré este trabajo, algún día dejaré esta relación tóxica. Todos hemos tenido momentos en los que constantemente nos hemos dicho que algún día haremos algo. El problema es que vemos las oportunidades que nos rodean y decimos que son arriesgadas. Date cuenta, la vida en sí misma es arriesgada. No importa cuánto tiempo vivas, lo importante es cómo vives. Cuando la vida se apodera de ti y sientes que todo es demasiado, es fácil dejar que todo se salga de control. He estado ahí donde sientes que el peso del mundo está sobre tus hombros. Las cosas no salen como quieres, ese ascenso que no obtienes, no formar parte de ese equipo, la persona que invitaste a salir dijo que no, tu negocio va sobreviviendo, las facturas se acumulan. Todos pasamos tiempos oscuros. Mi consejo para ti, concéntrate en encontrar la luz.
Si pasas todo el tiempo enfocándote en todos los problemas del mundo y en todos los problemas de tu vida, no serás feliz. Es fácil en un mundo como el de hoy, consumidos por todos los medios llenos de negatividad en el mundo. No puedes encender la televisión sin ver algo negativo. Todo mundo tiene problemas. La diferencia entre las personas felices y las que no lo son es que quienes son felices eligen centrarse en soluciones a los problemas que enfrentan en vez de en los problemas. Tú siempre tienes una opción. Suceden cosas asombrosas cuando realmente crees en algo. Tu cerebro se esfuerza para que suceda. Comienza a notar pequeñas oportunidades que de otro modo habrías eliminado porque sabe que tiene un trabajo para que consigas lo que quieres. Se trata de perspectiva. Repítete constantemente cuán peores podrían ser las cosas y puedes estar agradecido por la forma y lo que tienes en este momento. Tu mundo y tu vida pueden ser realmente cualquier cosa, pero tienes que hacerlo. No lo tomes a la ligera. Comienza a construir disciplina en tu vida al no tomar el camino fácil. A la mayoría se nos dice al crecer que podemos ser lo que queramos ser y la mayoría lo escuchamos, pero no lo creemos. Estoy aquí para decirte que eso no es basura. Es verdad, puedes ser quien quieras ser, puedes hacer lo que quieras, ver lo que quieras, todo está en tu poder y en nadie más, pero tienes que creerlo. Si lo crees, puedes lograrlo, bebé. Sea lo que sea, solía creer que iba a dirigir mi propia empresa y ganar más dinero que nunca, tener una familia y ser feliz. Incluso cuando estaba quebrado, sin nada, nunca me preocupaba porque creía con todo mi ser que podía cambiarlo. Tienes que mirar todo eso a la cara y decir, no puedes vencerme, soy muy fuerte. Lo que la mayoría hace es darse la vuelta, pero tú no. No será fácil. La mayor parte del tiempo sentirás que no hay forma, que no puedes hacerlo. Pero escucha cuando digo que sí, espero que tomes el control y lo ataques de frente. Porque tan pronto como haces esto, solo una vez, como un músculo levantando pesas, te vuelves más fuerte. Estarás cómodo estando incómodo y antes de que te des cuenta serás una máquina. Nada en el exterior te afectará porque tu mente intentará derrotarlo constantemente. Jamás huyas, siempre lucha. Toma el control de tu vida y cambiará para siempre. Ponte en forma, dile a esa persona cómo te sientes, comienza ese negocio, deja ese trabajo, deja esa relación tóxica. En el fondo sabes que debes hacerlo, pero tienes que arriesgarte. No hacerlo definitivamente garantiza una cosa, lo que obtendrás hasta el final de tu vida y lamentarás que ni siquiera lo intentaste. Puedes ser víctima de tu vida o maestro de ella, pero la elección siempre es tuya. Sal y consíguela. No aceptes un no por respuesta. Si te derriban, levántate. Jamás fallarás y nunca cedes. Deja de ser víctima. Deja que la vida te empuje y comienza a luchar. Porque en el momento en que te dices que tienes el control es el momento en que puedes comenzar a cambiarlo. Todo empieza en el momento en que tomas la responsabilidad y te dices, puedo hacer de esta vida lo que quiera y nadie ni nada moldeará mi destino excepto yo. Estoy aquí para decirte que puedes tener todo lo que quieras, ser quien quieras. Cree que puedes hacerlo, trabaja duro para lograrlo y será tuyo. No esperes a ver para creerlo. Créelo y lo verás. Así que usamos la palabra significado tan a menudo en esos momentos en los que nuestra impetuosa búsqueda de satisfacción se enfría y nos damos un poco de espacio para mirar alrededor, como si valiera la pena ver las cosas ordinarias. Y en esos momentos en que nuestra confusión interna realmente se calmó, encontramos significado en cosas que no esperaríamos ver significativas en absoluto. Después de todo, es como el arte de los fotógrafos, que son genios al centrar su cámara hacia cosas como pintura gastada en una puerta vieja, barro, arena o piedras en un camino de tierra, y nos muestran que si miramos de cierta manera esas cosas serán significativas. Pero no podemos decir lo revelador de lo que es tan significativo de sí mismo. O quizá el significado sea la calidad de un estado mental, en el que notamos que pasamos por alto la importancia del mundo, por nuestra constante búsqueda de el más tarde. Todo este lenguaje es bastante vago e impreciso naturalmente,
porque creo que se usa la palabra incorrecta. Y sin embargo no es del todo incorrecta porque nos resulta muy natural. Pero ciertamente es un atributo no solo de esos momentos en los que estamos tranquilos por dentro, sino también de momentos de profunda experiencia espiritual. Y en esos momentos el significado del mundo parece ser el mundo, parece ser lo que está pasando ahora. Y no miramos el esquema de las cosas que parece necesario justificarse en cada momento de su desenvolvimiento. De nuevo, el carácter de este sentimiento es de algo que se cumple en sí mismo. Bailar no es ir a ningún lado. Cuando bailamos en un salón no tenemos un destino, solo vamos por el salón. Al hacer esto se trata de ejecutar un patrón. Al cantar música con otras personas, aunque esto no apunta a nada fuera de sí mismo, de nuevo obtenemos el sentido del significado. Podríamos decir que el punto del individuo es simplemente que contribuye al bienestar de la raza. Y el punto de la raza es que se reproduce a sí misma, se reproduce y continúa. Ahora no hay realmente un punto en todo eso, es banal. Seguramente la carrera continúa, porque ir es genial, es divertido y si no lo es y nunca lo será. Me refiero a mirarlo desde el punto de vista más hedonista. En otras palabras, este extraño mundo, con sus formas extrañas, cuando las miras desde cierto punto de vista, piedras, árboles, agua, nubes y estrellas, cuando las miras desde cierto punto de vista y no las das por sentado, son simplemente inciertas. Y es en este sentido, como una aleluya, por así decirlo, una canción sin sentido. ¿Por qué nos gustan las tonterías? Porque es como cuando disfrutamos con el jazz. Simplemente vamos buti 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 bu y así, etcétera, lo disfrutamos. Es esta participación en la esencial, gloriosa tontería que está en el corazón del mundo, que no va a ningún lado como un baile, pero parece que solo en momentos de inusual percepción e iluminación captamos el punto de esto, y vemos que por lo tanto el real significado de la vida no significa nada, que su propósito no es un propósito y que no hay ningún sentido. Pero aún queremos usar, por cierto, la palabra significado, uno sin sentido que no es solo caos, sino que es solamente un disparate. Pero si eso tiene su ritmo, tendrá una complejidad fascinante, una especie de arte, la búsqueda en algo sin sentido, para obtener el significado más profundo. Eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo. Recuerda que la vida es más fácil si tienes un propósito que alcanzar. Gracias y hasta la próxima.